De tal manera que si estas elecciones parlamentarias las asumimos como una pasión al servicio del partido político X, como un deber y no un acto de conciencia, la asumimos como otro proceso más, estamos perdiendo el tiempo, estamos desaprovechando las oportunidades. Decir que en Venezuela hay crisis económica no es una verdad absoluta. La profunda crisis que vivimos es una crisis de pueblo porque no hemos tomado conciencia del poder que hay en las comunidades, que los consejos comunales dejen de ser extensiones de un partido político, que cuando un político de este o de aquel partido viene a una comunidad, no es él al que debemos aplaudir, es él el que debe aplaudir al pueblo, porque el pueblo es el que decide, pero no actúa. Parte de lo que está sucediendo en nuestra patria, en nuestro país, esta crisis que vivimos de inflación, esta crisis que vivimos de inseguridad, esta violencia oral constante entre un partido y otro partido contra ellos, esa gallera en la que a veces vemos en el Parlamento a un parlamentario ofender con vulgaridades a otro parlamentario o ser indiferente al discurso. Esa clase política parlamentaria, a mi manera de ver, modestamente, no representa la cultura del venezolano del que se está construyendo. Ese tipo de parlamentario lo vimos en la Cuarta República, pero a borbotones. Ese parlamentario pedregoso, ese parlamentario de discurso pobre, demagogo, ese parlamentario que como las focas aplaude constantemente a su jefe, eso no es lo que nosotros queremos. Queremos un parlamento de gente con conciencia política al servicio del pueblo. Es aquí, es esta constitución que la están violando ellos. Nosotros, los electores, las electoras, debemos tener un poquito de conciencia y ver en ese candidato no su militancia partidista, sino sus credenciales éticas, su formación política, su compromiso, qué promete, qué va a hacer. Y si en el tiempo que lleva como parlamentario no cumple, sustituirlo, que aquí está para hacerlo. No lo hacemos. No lo hacemos porque representa al partido de gobierno y hacerlo sería estar en contra del gobierno. No. El gobierno es pasajero. El gobierno es transitorio. Los presidentes entran y salen o se mueren o se van del país huyendo, muchos de ellos con un montón de dólares en las maletas porque robaron y robaron y robaron. Es el pueblo quien libera al pueblo. Es el pueblo quien hace posible que el país cambie. Pero ¿de cuál pueblo estamos hablando? ¿Del pueblo que se acerca al político como creyendo que él le va a resolver sus problemas personales? ¿O es el pueblo que piensa colectivamente? El pueblo de las comunidades que piensan cómo poder resolver los problemas colectivos y no solo los individuales. Porque somos un país de individualidades y no un país colectivo. Y ahí es donde debe haber la diferencia mental, el crecimiento político, en pasar de buscar nuestros intereses individuales para luchar por los intereses de todos y hacer un país de todos, con todos y para todos. Estos parlamentarios, a los que llegan al Parlamento, cambian de actitud. Miran para otro lado, no tienen tiempo para atender a Pedro, a María, que vive en la comunidad, en el circuito donde votaron y él salió electo. No va a la comunidad mensualmente a rendir cuentas de su gestión. No. Aspira a ser ministro, aspira a ser embajador, aspira a un cargo como alcalde en las próximas elecciones o aspira a un cargo para gobernador. Se trata de pensar de otra manera. Se trata de abordar la realidad de otra forma. Se trata de servirle a la comunidad. Por Dios, ya está bien de tanta demagogia, de tanta mentira. Cuando votemos, veamos sus credenciales, no veamos al partido del color rojo, verde, amarillo. No, veamos al hombre, al ser humano que me va a representar a mí. Veamos esa mujer que dice que va a luchar por mí, allá en el Parlamento, por mi comunidad, por mi pueblo. ¿Qué prometes tú para este pueblo? No, yo voy al Parlamento, es a legislar, sí, pero ¿qué leyes vas a hacer que beneficien a mi comunidad? ¿Qué gestiones vas a hacer para beneficiarnos? Es un proceso interesante, es un proceso político de reflexión. Tenemos que crecer, por Dios. Seguimos atascados en nuestras miserias humanas, seguimos atascados en nuestras miserias como pueblo,
Seguimos pensando en la individualidad. Seguimos pensando en que si este político gana, mi hijo va entonces a conseguir aquel cargo en la alcaldía. Si este político llega a parlamentario, a diputado, el diputado me va a ayudar para conseguir la casa. Seguimos pensando en yo, en yo, en yo. Y no pensamos en ellos, en ellos, en ellos, en el resto. Somos pueblo en la medida que tenemos sentimientos colectivos, en la medida en que estamos unificados por un documento que legitima nuestra nacionalidad, que es la cédula de identidad. Somos pueblo cuando pensamos para el beneficio de todos. Eso significa tener cultura política. Pero cuando nos dejamos arrastrar por las pasiones, cuando nos dejamos arrastrar por el soborno, porque está más que denunciado que hay muchos muchos candidatos a parlamentarios, alcaldes, al gobernador, que tienen una maleta llena de dinero y entregan dinero por todos lados, prometen. ¿Se acuerdan aquello de la cabilla, del cemento que se daba en la Cuarta República? Bloques, cabilla y cemento y vota por mí. Le daban bloques, cabilla y montaban el rancho y luego se iba el parlamentario y estaba 5 años chupando del erario nacional con unos sueldos y con las manos libres para poder meterse en cualquier negocio y a la vuelta, cuando sale como diputado, se retira, tiene una fortuna. Está ante nuestros ojos. Allí están los alcaldes que salen, entran con una mano detrás de otra, con muchos aplausos y luego salen repletos de dinero por corruptos. Allí está el alcalde y el hijo del alcalde de Valencia que ya está preso. ¿Cuántos alcaldes rojos, rojitos, cuántos alcaldes de oposición deben ser llevados a tribunales por corruptos? El partido los ampara. Vivimos una sociedad crítica, pero gracias a Dios tenemos esta oportunidad de hablar. Gracias a Dios tenemos esta Constitución, gracias al pueblo que escogió este documento como testimonio inequívoco de que vamos hacia un proceso político diferente, de que estamos construyendo un nuevo país. Y esto no es demagogia. Cuando tú nos comparas, uno que más o menos ha viajado o viaja fuera del país, visita otros países, lee y busca por internet la situación económica del Ecuador, la situación económica de Haití, la situación económica. Unos países han mejorado, otros están peor, pero nosotros tenemos riqueza petrolera, lo que no tenemos es vanguardia política coherente. La cifra que se ha invertido en estos 15 años en miles de millones de dólares es abismal. Hay una canción de la gente del Zulia. Venezuela deberá tener, pero como carreteras llenas de oro, bañadas en oro. Hemos tenido toda la riqueza petrolera del mundo en 15 años. Y seguimos con escuelas en malas condiciones. Y seguimos con las cárceles abarrotadas de procesados y no de condenados. Y seguimos teniendo universidades que miran para un lado mientras el país funciona por otro lado. Y seguimos teniendo una corrupción abismal, impresionante. Pero sin embargo hay esperanzas y no se puede perder la esperanza. Lo más peligroso de este proceso es que desaparezca la esperanza por una patria verdadera, por una patria al servicio de todos. No son palabras, son hechos. Que los hechos vayan delante de las palabras. Que las palabras y los hechos se unan, se emparenten de tal suerte que tengamos nosotros una patria digna para los que nos sucederán. Que mis hijos, que mis nietos, que los hijos de mis nietos tengan una patria diferente, que puedan tener el acceso a una educación de calidad y no a una masificación de la educación que ha disminuido la capacidad profesional. De muchos egresados de universidades públicas no es la misma calidad. Es bueno que tengamos unas universidades públicas masificadas, pero hay que también mejorar la calidad de esa educación superior en las misiones. Es verdad que los hospitales se les ha inyectado, pero ¿qué pasa? Que cada vez es como un ciclo, esos hospitales están en malas condiciones. Entonces, yo les pido a ustedes que reflexionen. Vamos a reflexionar. No elijamos a la deriva. No votemos por votar. Veamos cuál es la calidad profesional, la calidad humana. Veamos el nombre y el apellido más allá del partido al cual representa. O va a representar al partido o va a representar a la comunidad. Y lo que está pasando es que la gente cree que ese candidato los representa y al final se nota, es evidente como la luz del mediodía,
que representa es al partido político y va a votar por los intereses del partido político en el Parlamento y no va a votar por la comunidad. No son capaces de llevarle la contraria a su dirigente político aun cuando él no ande en sintonía con los intereses del pueblo. Entonces, pensemos, reflexionemos. Gracias por la sintonía. Mi nombre es Elmer Niño, mi profesión periodista. Mi mayor compromiso es la verdad ante Dios, la verdad ante mis hijos, la verdad ante mi conciencia, pero fundamentalmente la verdad ante ustedes, los televidentes, la audiencia, el público y el pueblo al cual pertenezco en conciencia, en sangre y por supuesto en alma. Nos volveremos a encontrar.